Cuando se habla de zombies, se piensa en dos tipos de criaturas. Aquellos lentos, descarnados, que se arrastran, que se mueven de una manera tan pero tan perezosa que dices, no vale la pena ni tenerles miedo ni correr. Y otros, que si no estás en buena forma, sabes que ya la palmaste. Y de estos últimos es de los que voy a hablar, y de cómo comenzó su auge. Yo soy Martin Eastwood de Sociedad No Koi. Comenzamos. Hasta hace varias décadas, los zombies eran conocidos como seres lentos que no podían alcanzar a alguien a menos de que lo rodearan entre una gran multitud o que lo cercaran en un sitio donde no hubiera salida. Ejemplos de ellos los tuvimos en La Noche de los Muertos Vivientes y en otras películas parecidas que surgieron después, tanto americanas como italianas e incluso algunas producciones mexicanas. Pero después de los años 80 y con un intento que hubo de dos películas de zombies en donde estos eran rápidos, una de ellas es El Regreso de los Muertos Vivientes y la otra es La Invasión de los Zombies Atómicos o Nightmare City, que fue una producción ítalo-española americana, por increíble que eso parezca. Después de eso no habíamos visto en el cine a más zombies que fueran velocistas, y de hecho eran rápidos pero hasta cierto punto una velocidad aceptable, una velocidad normal. Pero luego en el 2002 todo cambió. En el 2002 el subgénero zombie se refrescó de una manera en la que para muchos fue un acierto, para otros tantos fue algo escandaloso, pero a final de cuentas, de que son aterradores, son aterradores. Y estoy hablando de los zombies que corren. Estoy hablando de la película que lo vino a cambiar todo en el subgénero zombie, 28 días después. Aquí en México y en otras partes de Latinoamérica se le conoció como Exterminio. En cambio, en muchos lugares se le conoció como 28 días después o... sí, 28 Days Later, como es su nombre original. Pues bueno, esa película lo vino a cambiar todo en varios aspectos. Para empezar, no se trataba de muertos vivientes, sino de criaturas infectadas por un virus de una mutación de la rabia que les hacía caer en una agresividad desmedida, una falta de racionalidad y obviamente los volvía muy contagiosos que con cualquier fluido podían infectarte en 20 segundos. Una pesadilla, si me preguntan a mí. Pues bien, la historia se ambienta en Gran Bretaña y en Inglaterra. Todo comienza a raíz de que, pues, unos activistas llegan a unos laboratorios de una universidad en donde están investigando el virus de la rabia en unos chimpancés. Esos activistas a favor de los derechos de los animales, pues deciden que es buena idea liberarlos. Y un científico llega muy tarde a impedirlo. Cuando trató de persuadirlos de que no lo hicieran, tratando de explicarles de que estaban infectados de un virus, esto lo que hizo fue que se indignaran más y pensaran que era ahora o nunca liberarlos. Grave error que le costó la vida a millones de personas en cuestión de unos días. Pues en esta película nos cuentan la historia de Jim, un joven repartidor que de pronto quedó inconsciente al sufrir un accidente de tráfico y cuando despierta, el mundo como lo conoce se ha acabado. Está completamente solo en un hospital. Si le suena parecido es porque se usó un argumento similar en el cómic de The Walking Dead, pero ya hablaré de eso después. La cosa es que este muchacho despierta y ve que no hay nadie a su alrededor. Empieza a recorrer los pasillos del hospital, luego después las afueras del mismo y no encuentra absolutamente a nadie. Es un panorama desolador. De hecho, esa película la primera vez que la vi me dio muy mal rollo, sí me asustó bastante. Ver completamente una gran ciudad bulliciosa, completamente sola y con una única persona caminando entre esas calles abandonadas, con basura, con despojos, con ningún rastro de que hubiera alguien. Pero eso sí, algunos anuncios pegados en papeletas en ciertos lugares de la ciudad daban a entender que algo muy feo había ocurrido, que había desaparecido gente, que habían ocurrido hechos violentos, etc. El muchacho poco a poco va avanzando y llega a una iglesia, y es ahí donde se encuentra de primera mano con el horror. La ciudad no estaba abandonada, sino que está infestada por seres que aunque no podían salir a la luz del día como tal, porque eran más activos durante la noche, eso no quería decir que estuvieran en letargo completamente, que al escucharlo se lanzaron al ataque contra él y él tuvo que huir. Y de no ser por dos chicos que lo salvaron, que aparecieron de súbito, tal vez él no lo hubiera librado. Es como quien dice, contó con la suerte del protagonista. Mira que no caer en los primeros días de la infección, no haber sufrido cualquier otra cosa estando vulnerable en el hospital, y luego después ser salvado milagrosamente por dos supervivientes, pues vaya, qué buena suerte del protagonista, ¿no creen? Pero parece que la suerte no le duró mucho, porque cuando llegaron a la casa de él, al día siguiente, pues se topó con un horrible escenario. No es como que les quiera contar toda la película entera, porque creo que ya muchos la han visto. A lo que voy con ello es de que esta película rompió paradigmas, debido a que fue la primera vez que vimos a zombies correr a esa velocidad. Y si bien se les puede eliminar de cualquier forma convencional porque no se trata de cadáveres reanimados, no es exclusivo de tirarles a la cabeza o inutilizarles el cerebro. Simplemente, imagínate, vienen un montón de esos seres corriendo hacia ti. Aunque les des en donde les des, podrás darle uno o dos, pero vienen muchos más detrás. Entonces,
¿cómo acabas con todos? Esa es la razón por la que se explica que el gobierno y las fuerzas armadas de Inglaterra cayeron tan rápido, y los protagonistas piensan que así fue el destino de todo el mundo. Pues bien, en próximas semanas va a estrenarse una nueva película de la franquicia que hasta el momento contaba con 2 películas, 28 días después y 28 semanas después. La de 28 semanas después he escuchado por ahí que va a ser eliminada del canon, o sea que solamente va a contar la primera y esta nueva que va a salir. Aunque bueno, la secuela tiene sus aciertos y ha cosechado una gran cantidad de fans a lo largo de los años, debido a que como tal no es una secuela directa, no te muestra los mismos personajes de la película anterior, sino que te muestra unos personajes completamente diferentes, pero que igual vivieron la pesadilla de una infestación del virus de la rabia. De hecho, la segunda película, 28 semanas después, tiene una de las mejores escenas de persecuciones de zombies, uno de los personajes principales huyendo a campo abierto de cientos de esos malditos caníbales. Es una escena tensa que estuvo muy bien lograda y muy bien filmada, con la excelente banda sonora que caracteriza la franquicia. La segunda película trata de cómo es el intento de varias naciones de la OTAN de recuperar el territorio británico, poco a poco saneando zonas, limpiando, haciéndolo accesible para volver a habitarlo. Cuando piensan que el virus ya murió por completo, que los infectados murieron de hambre, es cuando deciden retomar la isla. Y explicando cómo lo hacen, hay una historieta que de hecho cuenta las hazañas de quienes intentaron retomar la isla de Gran Bretaña. Una historieta que no recuerdo si es de IDW, en la que podemos ver cómo se ambienta entre la primera y la segunda película. La historieta te cuenta desde cómo inició el brote, luego te cuenta también cómo empiezan a hacer los esfuerzos por retomar la isla y limpiarla. La historieta tiene como protagonista a Selena, no la cantante, no ninguna de las dos cantantes, sino una mujer afrodescendiente que, bueno, la vimos en la primera película. Aquí esta historieta no podemos asegurar que también sea canon, digo. De todas maneras, si el canon va a reiniciarse con esta nueva película, tanto la historieta como la segunda película de 28 semanas después no pueden encajar dentro de ya este canon, así que es lo que yo tengo expectativas de qué es lo que van a hacer, qué es lo que nos van a mostrar. Y también tengo las expectativas altas porque Cillian Murphy regresa en su papel. Es bonito ver que después de años y años de espera viene una nueva película más de la franquicia. Sea canon, sea eliminado el canon o no, yo creo que producto que salga de 28 días después es algo que voy a consumir sin lugar a dudas, ya que es de mis franquicias favoritas, es de mis películas favoritas y fue de las primeras en generarme un verdadero terror a los zombies. Pero bueno, mis amigos, digan ustedes qué piensan acerca de esta nueva película que va a salir, díganme qué expectativas tienen, ahí déjenlo en los comentarios y sobre todo ahí mencionen pues otras películas de zombies que sería bueno analizar después en el canal. Por mi parte, esto ha sido todo. Soy Martín Eastwood de Sociedad No Co y nos vemos para la próxima.